Hola, bienvenidos a una cápsula de la asignatura Cálculo Vectorial. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia, quien les acompañará a lo largo de 16 cápsulas, las cuales están preparadas con los conceptos que contempla el cálculo vectorial. Cápsula 10. Funciones reales de varias variables, regla de la cadena y derivada implícita, derivada direccional y gradiente. Regla de la cadena y gradiente, derivada direccional y compuesta son los conceptos más importantes que vamos a abordar al inicio de esta cápsula. Variantes de la regla de la cadena. El caso 1, cuando una variable independiente. Si W es igual a una función f que depende de x y y simultáneamente, pero a su vez x y y dependen del tiempo t, el cambio de W respecto al tiempo es la suma de los cambios aportados por la ruta de X más la ruta de Y. Caso número 2, cuando las variables son independientes. Si W es igual a una función f que depende de X y Y simultáneamente y X es igual a una función g que depende de s y t simultáneamente y y es igual a una función h que depende de s y t simultáneamente, la función final tiene dos variables verdaderamente independientes, s y t, requiriendo derivadas parciales en ambos extremos de la cadena. Diagramas de árbol. Para no memorizar fórmulas complejas, utilizamos diagramas de árbol. El nivel superior es la función dependiente W. El nivel medio contiene las variables intermedias X, Y, Z. Y el nivel inferior contiene las variables finales o independientes S y T. Cada línea de conexión representa una derivada parcial o directa. Aquí podemos ver la cadena, la regla de la cadena y el diagrama de árbol. Iniciando con lo que mencionábamos, que W es igual a una función f que depende de x, y, z, y a su vez x depende de una función g con respecto a t, y una función g con respecto a t y z una función g con respecto a t, en las cuales pues al final tenemos una sola variable llamada t. Y vemos que la derivada parcial de W con respecto a t pues va a ser la suma de las derivadas parciales de las variables con respecto a t. Vemos que el primero es la derivada parcial de la derivada de x con respecto a t más la derivada parcial de la derivada de y con respecto a t y la derivada parcial de f la derivada parcial de z con respecto a t. Y así cuando tenemos también el caso de que z sea igual a una función g que dependa de s, t y r, pues vamos a tener un diagrama de árbol pues algo diferente. Y también tenemos que x, y y z pues van a depender de esas tres variables. Y el cambio sigue siendo que es la sumatoria de las derivadas parciales de las variables con respecto a r en el caso de el color azul. Estructura de la fórmula, es decir, la suma de caminos, la derivada parcial de W con respecto a t. Lectura del diagrama de árbol. Para hallar el cambio de la función principal respecto a una variable independiente final, sumamos los productos de todos los caminos posibles que conecten a ambas variables en el árbol. En el caso de la derivada parcial de W con respecto a t, va a ser igual a la derivada parcial de la derivada parcial de x con respecto a t más la derivada parcial de W de la derivada parcial de y con respecto a t.
Derivación implícita multivariable. Es la aplicación de la regla de la cadena. El teorema de la función implícita. El problema. Cuando una ecuación vincula a x y y, pero no es posible o es muy difícil despejar y en términos explícitos de x, se agrupan todos los términos en un solo lado para crear una gran función f de xy igual a 0. La solución parcial. Asumiendo que y es secretamente una función de x, derivamos f con respecto a xy usando la regla de la cadena. Este método evita despejes algebraicos masivos mediante una división directa de derivadas parciales. Fórmulas implícitas. Fx entre Fy negativo, el cálculo de dy en dx. La derivación directa en 2D y 3D para una curva en 2D descrita por f de xy igual a 0. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a la primera derivada parcial de x de xy entre la derivada parcial de y de xy. Para una superficie 3D implícita descrita por la función f con respecto a xyz igual a 0, vamos a tener que la derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual a menos la primera derivada parcial de x entre la primera derivada parcial de z. Y esta a su vez, la derivada de z con respecto a y, en este caso, pues será la derivada parcial de y entre la derivada parcial de z en negativo. Derivada direccional y gradiente. Limitaciones de las parciales básicas. Solo x y y. Las derivadas parciales estandarizadas, la derivada parcial de x y la derivada parcial de y, nos indican únicamente la tasa de cambio de la superficie si caminamos de forma estricta en paralelos a los ejes cardinales este-oeste y norte-sur. Libertad de dirección. En el mundo real podemos caminar por una montaña en cualquier ángulo. Necesitamos una herramienta matemática que mida la pendiente en la dirección de un vector u arbitrario. Concepto de derivada direccional. La derivada direccional, denotada como derivada de la función f(x,y) con respecto a u, expande el concepto. Representa la tasa de cambio, es decir, la pendiente geométrica de la superficie z al avanzar una distancia desde el punto inicial, siguiendo la flecha del vector u. Condición mandatoria. El vector de dirección u utilizado debe ser obligatoriamente un vector unitario, es decir, una magnitud igual a 1, para que el resultado de la tasa de cambio mantenga una escala real. Y podemos ver pues una representación gráfica de la superficie de una función. Entonces, la derivada direccional nos dirá cómo es el cambio según vamos avanzando sobre algún valor de los ejes coordenados. Podemos ver en la imagen pues una red que corta la superficie sobre la cual pues nosotros vamos avanzando en una dirección y la función va también avanzando en el sentido en el que estamos definiendo la diferencial con respecto a la superficie. El operador gradiente, el vector gradiente, nabla de f. Una colección de parciales. En lugar de lidiar con múltiples derivadas sueltas, agrupamos todas las derivadas parciales de primer orden de una función dentro de un único vector. Nabla de la función f con respecto a xy
va a ser igual a la primer derivada de x con respecto a xy en su primer componente y la primer derivada de y con respecto a xy en su segundo componente. El símbolo se pronuncia nabla. El gradiente es la base operativa de todo el electromagnetismo y la termodinámica moderna. Definición formal del gradiente. La dimensión, pues, de dos variables o en el plano, enfocándonos en una función base f que depende de x y y simultáneamente, el vector gradiente o nabla se distingue de la siguiente forma. Nabla de f va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x en su primer componente y la derivada parcial de f con respecto a y en su segundo componente. Y en tres variables o en el espacio, la función base va a ser una función f que depende de x, y y z simultáneamente, y el vector gradiente o nabla de f va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x en su primer componente, la derivada parcial de f con respecto a y en el segundo, y la derivada de f con respecto a la derivada parcial de f con respecto a z en su tercer componente. O en términos de vectores unitarios canónicos, nabla de f va a ser igual a la primera derivada de f, derivada parcial de f con respecto a x por su vector unitario y, más la derivada parcial de f con respecto a y por su vector canónico j, más la derivada parcial de f con respecto a z por su vector canónico k. Ecuación de la derivada direccional. Nabla de f por el vector u es un producto escalar. La sinergia del gradiente. El teorema principal establece que si la función es diferenciable, podemos encontrar su pendiente en cualquier dirección u haciendo el producto punto entre el gradiente y el vector dirección unitario. Diferencial de la función f con respecto a xy de u va a ser igual a nabla de f o al gradiente de la función f de xy, producto punto, vector u. Es una proyección del vector gradiente sobre la dirección en la que deseamos avanzar. Tres propiedades maestras del gradiente. 1. Tasa máxima de crecimiento. La función aumenta más rápido si nos movemos en la misma dirección del gradiente. El valor de esa pendiente máxima es la magnitud del gradiente de f. 2. Tasa máxima de decrecimiento. La función disminuye más drásticamente una caída libre en la dirección estrictamente opuesta al gradiente, es decir, menos el gradiente de f. Tasa de cambio cero. Si avanzamos en dirección perpendicular ortogonal al gradiente, la función ni sube ni baja, es decir, hay un cambio igual a cero. Gradiente y curvas de nivel. De la propiedad 3, la tasa de cambio cero, extraemos la regla geométrica más valiosa del cálculo multivariable. El vector gradiente evaluado en cualquier punto es siempre perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto. Esto permite encontrar ecuaciones de planos tangentes a superficies de nivel en R cúbica instantáneamente, usando el gradiente como un vector normal n. Y aquí podemos ver pues una representación gráfica de lo que menciona el incremento en el sentido de la flecha roja, y el gradiente en color azul es un vector normal a este punto de la curva de nivel. Aplicación: transferencia de calor. Si la función t que depende de x, y, z describe la distribución de temperatura en un cuerpo metálico o en la atmósfera, el flujo del calor físico ocurre de forma natural desde zonas calientes a frías
buscando el descenso más brusco. Según las propiedades recién vistas, el calor fluirá siguiendo exactamente la trayectoria del vector opuesto al gradiente, es decir, menos nabla de T. La ley de Fourier está construida íntegramente sobre este principio. Otras aplicaciones prácticas en los campos eléctricos. El campo eléctrico espacial E se modela en el vacío como el gradiente negativo de la función escalar del potencial eléctrico, descrito como el vector E igual a menos nabla de B. Machine Learning o redes neuronales. El algoritmo del descenso del gradiente entrena inteligencias artificiales buscando el mínimo error al menor coste en funciones de coste de miles de dimensiones. Topografía. El agua fluye colina abajo siguiendo trayectorias ortogonales a las curvas de nivel topográficas. Actividades independientes a desarrollar pueden ser cuestionarios interactivos, resolver test sobre derivadas direccionales. El sistema proveerá retroalimentación automática y links de estudio. GeoGebra 3D, nuevamente graficar superficies, hallar el vector gradiente en un punto dado y trazar el plano tangente que resulta de la ortogonalidad. Y el análisis de caso, grabar o documentar una explicación sobre cómo se emplea el gradiente en la mecánica de fluidos o el electromagnetismo, les ayudará a los estudiantes a desarrollar estos temas sobre lo que hemos hablado en la cápsula. Con esto concluimos la cápsula, nos vemos en la siguiente.